Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. ¿Cómo puedes diferenciar un frasco de sal con un frasco de azúcar? Las dos son blancas. Y la pregunta es, ¿cómo diferenciarlo? Los tienes allí en el estante o en la cocina, y a simple vista te puedes decir, porque conoces el frasco, ese es sal y ese es azúcar. O alguien me puede decir, bueno, se puede conocer porque se prueba la sal y la sal tiene diferente sabor al azúcar. Entonces quiere dar a entender que hay que probarlo para saber qué diferencia hay, cuál es uno y cuál es el otro. ¿Cómo puedo saber si en una botella hay agua destilada y en otra hay ácido acético? Las dos son aguas. Agua destilada, bueno, lo huelo y me doy cuenta que es un agua destilada. Y el ácido acético lo huelo, pero al olerlo me va a romper la nariz, me va a lastimar. Entonces quiere dar a entender que para conocer qué es algo, primeramente hay que probarlo. Solamente que hay que probarlo, hay cosas que no nos causan daño, y hay otras cosas que sí al probarlo o al olerlo nos van a causar daño. Y eso es exactamente lo que queremos analizar hoy. ¿Cómo conocer a un pastor, a un hombre de Dios? ¿Y cómo conocer a un pastor, un hombre falso? Los dos son hombres. ¿Cómo puedes conocer a un profeta o un pastor, como se le dice, pero que sea de Dios? ¿Y cómo puedes identificar a un profeta que se hace llamar pastor, pero que es falso? Y me pueden dar también la misma respuesta. Bueno, pues hay que probarlo, hermano. Hay que meternos a esa congregación, hay que probar cómo están, pero te vuelvo a repetir, al oler el ácido acético te lastimó y te dañó la nariz. Y eso es exactamente cuando nos metemos a una congregación solamente para probar cómo está en ese lugar. Cuando salimos heridos y lastimados. Pero sí es muy importante el tema que vamos a analizar hoy, cómo identificar a un profeta o varón de Dios, o cómo identificar a un profeta o pastor falso. Vamos a analizar, vamos a buscar un texto, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice la Biblia, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así como estamos de pie, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude hoy. Bendito Dios, Padre, te damos gracias. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, que tú nos bendigas grandemente, Señor. Y que tú derrames gracia de entendimiento, que podamos, Padre mío, desde el más pequeño, comprender, saber, aprender, discernir todo esto de lo que se va a predicar hoy, Padre. Primero, para que no nos engañen. Segundo, para que tú mores en nuestras vidas y podamos, mi Dios, enseñar a todo aquel que está desviado, Señor Jesús. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén, mi Dios. Yo preguntaba que cómo se puede diferenciar a un pastor que predica la palabra de Dios y a un pastor falso. Y te voy a dar la respuesta. Así como la sal, a simple vista, es difícil de saber cuál es, y así como que el agua destilada y el acético es difícil en saber cuál es, así tú ves a un pastor de una congregación, y tú ves a otro pastor de otra congregación, y te voy a utilizar la palabra que es difícil el saber si es un pastor falso o es un pastor verdadero. Lamentablemente hay que probarlo, lamentablemente hay que meterse a ese lugar para poder saber si está bien en la palabra de Dios o no es correcto. Pero esa palabra que es difícil, te voy a explicar también por qué es difícil. Es difícil cuando la persona nacen en el Evangelio, porque ya no se guían por buscar la verdad, sino que se guían porque mi abuelito fue presbiteriano, mi papá fue presbiteriano, y yo tengo que seguir en la misma iglesia que es presbiteriana, aunque lo veas torcido. Por eso es que es difícil.
en otras ocasiones. Es que porque en esta congregación me bautizaron y como allí conocí a Cristo, aunque el barco se esté hundiendo, aunque haya fornicarios o haya adulterios allá adentro, no se mueve de ese lugar, aunque vea que es un pastor falso. ¿Sí se dan cuenta por qué es difícil a veces? También es difícil cuando uno ama su religión. También es difícil cuando te congregas en un lugar y te congregas por comodidad. Y también es difícil cuando te congregas porque es una congregación que te queda cerca de tu casa. Entonces ya no pruebas, ya no hueles, ya sabes a cómo está ese lugar, pero tú te quedas allí y lamentablemente muchos no pueden crecer, muchos se quedan estancados y lo que no sabemos muchas veces es que Dios quiere utilizarnos. Un texto en Juan dice, mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo trabajo. Y ese es el ejemplo para los discípulos. Si mi Padre trabaja y yo trabajo, dice Jesús, la iglesia debe de estar trabajando. La iglesia no es un cementerio. La iglesia es un lugar donde se aprende las verdades y se comparten. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, ¿por qué es difícil? ¿Ves que se está hundiendo? ¿Ves al que toca el tambor con su aretito? ¿Ves al que toca la guitarra con sus tatuajes en el cuello? Pero ni modos, no me muevo de allí porque pues me queda cerca de mi casa. Ya no buscan salvación, están buscando comodidad. Vuelvo a leer el texto bíblico. Aquí me explica que en casi todas las cartas de Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, y aquí me dice que entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Me está explicando que lo que escribía Pablo, hay cosas que están difíciles de entender, pero se entienden con claridad cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Dios lo revela. Pero cuando un hombre no está lleno de la presencia de Dios, entonces los indoctos, los inconstantes, esto que no se puede entender con facilidad, entonces lo tuercen, como también las otras escrituras que han torcido y todo lo acomodan para su propia perdición. Entonces, aquí nos damos cuenta dónde comienza el error. Donde yo acomodo una palabra que no es correcta y la estoy acomodando a como a mí me parezca. ¿Cuánto lo entendemos? Porque si no comprendemos esto, menos vamos a comprender esto de que les voy a hablar. Segunda de Pedro 2:16. Dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. A ver, alguien que me diga de quién está hablando. De Balaam. ¿De quién está hablando? ¿Otra vez? ¿Del profeta? Balaam. Que no se nos olvide. Nos está diciendo que fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta Balaam. Les hablaba yo de la sal, les hablaba yo del ácido acético. Aquí me dice profeta. ¿Balaam era un profeta de Dios? ¿O no era un profeta de Dios? Levanten la mano. Es lo que les digo, no saben probar la sal ni el azúcar. No saben diferenciar entre el agua destilada y el acético. El profeta Balaam, que fue reprendido por su iniquidad, una bestia, tuvo que permitir Dios que hable para reprender a este profeta. Pero yo digo, ¿un profeta de Dios o un profeta falso? Y te voy a decir una verdad. Si tú no logras diferenciar esto, menos puedes diferenciar cómo está una congregación. No puedes. Vamos a ver primeramente cuando habla profeta. Vamos a ver Primera de Reyes 18:19. Dice, envía pues ahora y congrégame
a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Bueno, una pregunta de niños. ¿Los profetas de Baal eran de Dios? Solamente me falta que digas que sí. ¿Los profetas de Acera eran de Dios? Solamente falta que me digas que sí. Te estoy mostrando este texto bíblico porque también dice la palabra profeta. Y aquí dice también profeta, nada más que es profeta de Baal. Y aquí me dice que es profeta de Acera. Y tengo que diferenciar o saber que el profeta de Baal y el profeta de Acera no son de Dios. No quiere decir que porque diga profeta se esté identificando como que es de Dios. Otro texto. Primera de Reyes 22:6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Te volvería a hacer la pregunta. Porque dice profetas, lo identifico que ese profeta es de Dios. Está profetizando por Jehová Dios. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Me está hablando de 400 profetas. ¿Eran de Dios? Porque dice nada más la palabra profeta. ¿Es de Dios? La respuesta es no. Versículo 7. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta? Ahora sí. ¿Hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? ¿Qué diferencia? Versículo 8. El rey de Israel le respondió a Josafat: ¿aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová? Ese se llama Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. El que predica verdad, ese me cae mal, ni lo quiero ver. Pero los que profetizan prosperidad y profetizan muchas cosas que le agradan al rey o que le agrada a la gente, esos son bien vistos. Hay diferencia de 400 profetas con la diferencia de un profeta de Dios. ¿Se puede diferenciar? Lo que profetizan los 400 profetas, profetizan: anda a la guerra. Jehová Dios te va a dar la victoria. Y agarró uno de los cuernos de un animal y dice: así va a acabar Dios a ese pueblo con tu mano. Y el otro estaba profetizando de otra manera, y el otro también. Cada uno de los 400 profetas estaban profetizando la victoria de Israel. Y este pobre hombre, que era mal visto por el rey, que sí era un varón de Dios, ese me cae mal, porque siempre profetiza mal todo lo que me habla. Pregunto, ¿por qué no se logra diferenciar? Porque el pastor muchas veces te permite la comodidad y te cae bien. Porque no te predica que te arrepientas del pecado y eso le cae bien al hombre. Porque no te dice que te arrepientas, que busques de Dios, y eso es lo que le agrada al oído del hombre. Y cuando alguien se acerca y te dice: esa vida que tú tienes te vas a ir directo al infierno si no te arrepientes, tienes que echarle ganas, tienes que buscar tu arrepentimiento, tienes que bautizarte, tienes que perseverar, tienes que estar lleno de la presencia de Dios. Y eso es lo que no le agrada al hombre. Y por eso muchas veces no se quiere probar cuáles son los profetas de Dios y cuáles son los profetas del hombre, lamentablemente. Lo que habló este hombre, al pobrecito le dijeron: llévenselo, enciérrenlo y solamente lo mantengan con pan y un poquito de agua nada más, hasta que yo regrese de la batalla. Y le dice este profeta Micaías: si es que tú regresas, porque Dios me ha mostrado que no vas a regresar. Así, cuando Dios habla verdad, no se logra reconocer muchas veces. Y así fue. Y no solamente eso, agarró este profeta y se lo gritó a todos: si no se cumpliera lo que yo digo, soy varón falso de Dios.
Pero si se cumple lo que yo estoy profetizando, se darán cuenta que soy profeta de Dios. Se fue a la guerra este hombre y no regresó. O regresó, pero muerto. 400 profetas falsos y uno verdadero. Ahora, la pregunta, nada más porque me dice que Balaam es un profeta, lo identifico como que es un profeta de Dios. Qué lástima, cuando no logras reconocer o no sabes probar dónde en una congregación se predica la verdad y dónde no se predica. Vamos a ver quién era este Balaam. Josué 13:22, para ver si es un profeta de Dios o es un profeta falso. Dice, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, pero ya no dice profeta, allá dice el adivino, hijo de Beor entre los demás que mataron. Allí ya no me está diciendo que es un profeta de Dios. ¿Por qué algunos piensan que es de Dios? Porque al que Balaam bendiga era bendito y al que maldecía era maldito. Bueno, lo mismo hacen los brujos, lo mismo hacen los hechiceros. Te bendigo para que te venga la buena suerte, te bendigo para que venga tu esposa nuevamente, te bendigo para que te unas con ese hombre, con un homosexual, te bendigo para que regrese o te enamores de esa mujer. Lo mismo hacen los hechiceros. Y aquí nos está mostrando, gracias a Dios, hay este texto que identifica que los de Israel mataron a Balaam, el adivino. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿Balaam era un profeta de Dios o un profeta falso? Si era de Dios, ¿por qué lo mataron? Y si es un profeta falso, ¿cómo es que no se identifica? Vamos a ver otro texto que nos apoye. Vamos a ver Números 22:7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas, o sea, con los regalos de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. ¿Quiénes fueron? Los ancianos de Moab y los ancianos de Madián. ¿A dónde fueron? Fueron a ver a Balaam. ¿Qué es lo que le llevaron? No dice que le hayan llevado un presente o un regalo o el precio por el trabajo, sino que le llevaron dádivas, regalos para la adivinación. Me vuelve a decir que este Balaam no era un profeta de Dios. Me está identificando que al llevarle una dádiva o un regalo de adivinación es porque el brujo, hechicero, mago me va a hacer un trabajo, me va a bendecir o me va a maldecir. Pero Balaam era un adivino. ¿De dónde era este Balaam? Vamos a identificar de dónde era. Deuteronomio 23:4. Vamos a localizarlo, vamos a centrar dónde está su casica, cuál es su colonia, cuál es su pueblo, cuál es su ciudad, para poder identificar quién es esta persona. Deuteronomio 23:4. Por cuanto nos salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Aquí está la respuesta. Aquí me está diciendo que este Balac estaba en apuros. Los israelitas habían salido de Egipto y estaban en el desierto e iban a pasar por estas tierras donde estaban estos reyes. Y dice, ya vimos cómo destruyeron a todas las demás gentes y seguramente nos va a tocar a nosotros. Entonces, sabían que en Catemaco hay brujos. Sabían que en Campeche hay buenos adivinos. Sabían que en algunos pueblos hay buenos hechiceros. Supieron que este Balaam era un adivino muy bueno. Y un adivino que vivía en Mesopotamia. De la tierra de los moabitas a la tierra de Mesopotamia hay aproximadamente unos 700 kilómetros. No estaba cerca. Él era de Petor, en Mesopotamia,
y lo enviaron a buscar solamente para maldecir al pueblo de Israel. Ahora, recordemos que Dios no quiso que este hombre maldiga al pueblo de Israel, sino que Dios se puso al frente cuando ya este Balán estaba yendo con su burra, yendo para con Moab. Dios, con una espada desenvainada, se puso al frente, tanto que la burra se empezó a pegar a las paredes, y este Balán desesperado y le pegaba y le pegaba y le pegaba, y Dios le abre la boca a esta burra y le dice a la burra: ¿y por qué me pegas? Siempre yo he sido tu animal y nunca te he tratado mal, pero ¿por qué me pegas? Porque lo estaba conchando en la pared, porque el ángel de Jehová estaba con la espada desenvainada lista para quitarle la vida a este brujo o a este hechicero que quería maldecir al pueblo de Israel. La pregunta es, ¿de dónde era? De Petor, en Mesopotamia. ¿Qué hay en Mesopotamia? Bueno, ahí está Aram. Ahí está la tierra de los caldeos. Acuérdense de dónde sacó Dios a Abraham. Lo sacó de Ur de los caldeos. Ur de los caldeos, ¿dónde está? Ahí en Mesopotamia. Dios saca a Abraham. Te voy a sacar de acá, hijo, porque acá hay muchos hechiceros, magos, astrólogos, adivinos. Vete a la tierra que yo te voy a dar. De allí era Abraham, de allí eran los padres de Abraham, y Dios los saca de ese lugar. Pero solamente te muestro de dónde es este Balaam. Lo alquilaron o lo fueron a buscar, viajaron 600 kilómetros, posiblemente 700 kilómetros, solamente porque sabían de la fama que tenía este Balaam. Lo fueron a buscar para maldecir al pueblo de Israel. ¿Cuántos han viajado a Catemaco? ¿O cuántos han viajado a Omán? En Omán hay buenos hechiceros. ¿O cuántos han viajado a algún pueblo, a algún lugar, a alguna ciudad, donde tú ves que tu problemita no se arregla y dices: ya sé, me hablaron de un hechicero, de un brujo, de X persona, y voy a ir hasta ese lugar. Y si tienes dinero, lo haces venir. Y eso es lo que sucedió con Balaam, que lo fueron a buscar. Números 23:7. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. De Aram, Aram está en Mesopotamia. De Aram me trajo Balac. ¿Será que hay tanta gente que confía en los hechiceros, en los brujos, en los que hacen limpia? Y más me asombra cuando una persona que tiene conocimiento de Dios hace estos trabajos. ¡Qué terrible! Entonces, identificado. Balaam era un adivino. Identificado. Balaam vivía en Mesopotamia, al oriente de Jerusalén, al oriente de los moabitas. Al oriente se encuentra la tierra de los caldeos, que eran adivinos, magos, astrólogos, hechiceros, etcétera, etcétera. Identificado. Como para que nadie venga y me diga: Balaam era un profeta de Dios. Digo, qué ciego está esta persona. Si no logro identificar algo de la Biblia, mucho menos podré identificar a un pastor de una congregación. Si no se logra identificar esto, menos puedes identificar una congregación donde la gente asiste. Qué lástima está todo esto. Vamos a ver qué problema tenía este Balaam. Vamos a probar el agua destilada y con precaución vamos a acercarnos tantito al ácido acético para ver qué tanto puede lastimar. Números 22:7. Dice: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas o los regalos de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. 8. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según... ¿Según quién? ¿Y los brujos de quién hablan? Te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. También hablan de Dios. Por eso es que no se logran identificar con facilidad. Y aquí miren
reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. 9. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? ¿Quién vino? Dios a Balaam. Y le hizo una pregunta. Versículo 10. Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme. 11. He aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Como que pinta que es de Dios, como que parece que es de Dios. 14. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y le dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. 15. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más dinero y más joyas y más alhajas y más honorables que los otros. Eso es lo que pervierte a la humanidad. ¿Qué? ¿No se le había presentado Dios a este Balac? Y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están aquí? Es que vinieron para que yo vaya a Moab y yo maldiga el pueblo de los israelitas. Le dice Dios, no quiero que vayas porque es un pueblo santo. No quiero que los maldigas. Se levanta de mañana, no voy a ir con ustedes. Se regresan a Moab y el rey de Moab les da más dinero y regresa. 16. Los cuales vinieron a Balaam y le dijeron así, dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. 17. Porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. ¡Wow! ¡Qué precioso! Las palabras que dice un pastor, ¿verdad? Son preciosas. No puedo traspasar los mandamientos de Dios. Y si te doy 1,000 pesos, pastor, bueno, y es diferente. Con 1,000 pesos ya puede haber un milagrito. Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar. Esas son las palabras de este hombre. 19. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. O sea, le tengo que preguntar otra vez. Pues no ya me dijo Dios que yo no puedo ir a maldecir a ese pueblo porque es santo. Y ahora quiero que reposen aquí esta noche. No se vayan, porque quiero ver qué me dice Dios. Ahí te das cuenta cuánto daño le hace el dinero, las entradas, a una persona que no es de Dios. Dice que el dinero corrompe. He visto personas que le ponen un billete de 500 en las manos del pastor. Cuidadito. Es intocable ese hermano. Da 500 pesos semanales de diezmo. Ni lo vayan a tocar. Pero es que está en adulterio. Cuidadito. Dios tiene compasión y misericordia de todos. Intocable. Pero es que roban. Pero está dando su diezmo. Intocable ese hermano ladrón. Digo, roba quizás por necesidad. Pero intocable. Cuidadito me lo vayan a tocar. Con 500 pesos hasta el perro baila. De verdad. Y eso es lo que le estaba pasando a este hombre. Tan solamente porque yo veo, yo leo y digo, le voy a preguntar a Dios para ver qué me vuelve a decir. Digo, qué ciego está.
Si ya se lo dijo una vez, ¿por qué se lo tiene que repetir otra vez Dios? Pero vamos a ver la reacción de Dios. 20. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. ¡Qué rápido! 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino como enemigo o por adversario suyo. Iba, pues, él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. 23. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. 24. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas, que tenía pared a un lado y pared al otro. 25. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. 26. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Dios lo quería matar. 27. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam y se enojó y azotó al asna con un palo. O sea, estaba ya molesto. 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? 29. Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora te mataría. 30. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. 32. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna esas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. 33. El asna me ha visto y se ha apartado, luego delante de mí esas 3 veces. Y si de mí no se hubiese apartado, yo también ahora te mataría a ti y a la burra o al animal, la dejaría yo viva. Este hombre se estaba oponiendo a Dios. ¿Por qué te estoy dando esta enseñanza? ¿Para qué era? Para saber diferenciar la sal entre el azúcar. ¿Para qué más? Para diferenciar el agua purificada o el agua destilada con el acético. ¿Y para qué más? Para que tú logres identificar a los pastores falsos y a los pastores verdaderos. Para que tú logres diferenciar las iglesias falsas y las iglesias verdaderas. Es para eso más bien esta enseñanza. Tiene que haber un discernimiento. Ahora, vamos a ver. 34. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. 35. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. ¿Por qué llamaron a Balaam? Para maldecir al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hizo Balaam? No maldijo al pueblo de Israel. Porque no maldijo al pueblo de Israel, ¿ya es un profeta de Dios? No. El brujo, si no se arrepiente, nunca puede ser de Dios. El adivino, si no se arrepiente, nunca podrá ser de Dios.
Si Balaam no se arrepiente de sus pecados, jamás puede ser de Dios. Si un pastor no se arrepiente, no puede ser jamás de Dios. El fruto tú lo ves. Balac trató por todos los medios que Balaam maldiga al pueblo de Israel. Y Balaam, la primera vez, no los maldijo. La segunda vez, no los volvió a maldecir. La tercera vez, no los volvió a maldecir. Gloria a Dios. Porque no los maldijo. Porque no se le permitió, no por voluntad propia, sino porque el ángel ya le había dicho, ¿sabes qué? Yo a ti te mataría y al animal dejaría que viva. Estaba muy enojado, muy molesto Dios con este profeta falso. Quiero que veamos un punto muy interesante. Ejemplo, 24:10. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya 3 veces. Me imagino y batiendo sus manos, ¿cómo habrá hecho el rey Balac? O te largas ahorita porque yo te llamé para que los maldigas y tú los estás bendiciendo. 11. Ahora huye a tu lugar, yo dije que te honraría más aquí que Jehová te ha privado de honra. Ya creo que lo querían golpear. Huye, yo quería darte mucho dinero, pero qué lástima, Jehová Dios te ha privado de que yo te dé ese dinero. Versículo 14. Aquí dice, he aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Cuando vino la amenaza de Balac para con Balaam, dice, yo me voy a mi pueblo. Y que para mí, o para los que leemos, o para los que lo hemos entendido, Mesopotamia estaba a 600 kilómetros, o 700. Bíblicamente, aquí me está diciendo que se regresó a su tierra. Versículo 25. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Uno se fue a su palacio, Balac, y el otro se regresó a Mesopotamia. Así lo dice la Biblia. Y yo pienso que así fue. Nada más que estando en Mesopotamia, este profeta falso, tuve la oportunidad de ser rico. ¿Cuánto me estaba ofreciendo este hombre? Solo por maldecir, solo porque se me apareció ese ángel, solo porque me lo impidió Dios, pensando, Dios mío, ¿cómo puedo hacer para no quedar mal con Dios, pero también agarrar todo lo que me están ofreciendo? ¿Cómo es la maquinaria diabólica? ¿Cómo puedo hacerle? Si maldigo al pueblo, me mata Dios, me acaba Dios. Pero ¿cómo le haré? Yo quiero ese dinero que me ofreció. Aquí dice que Dios me impidió todo lo que me quería dar ese rey Balac. Y empieza la mente diabólica. Y regresa de Mesopotamia, ahora sí no porque lo llamó Balac. Regresa de Babilonia a Moab y le dice, yo no puedo maldecir a este pueblo, pero te voy a decir cómo lo puedes vencer. Fíjense. ¿Y todo por qué? Todo por el dinero. Vamos a ver los textos. Números 25:1. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. 2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. 3. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Qué sabios son los hechiceros, y qué sabios son los pastores para desviar a las ovejas sin que aparentemente estén pecando. ¿Qué consejo le dio? Yo veo 2 consejos. ¿Sabes qué? Mira, maldecir no se puede hacer, pero mira,
te doy un consejo. Todas las jovencitas, todas las mujeres, salgan de tal manera que salgan con poca ropa, que estén llamativas y que induzcan a los israelitas para tener relaciones sexuales y que los inviten a contaminarse con los dioses que tiene Moab. La ira de Dios se va a encender sobre ellos. Y así lo hicieron. Empezaron a salir las jovencitas, semidesnudas, y los hijos de Israel las vieron, y en lugar de que las destruyan, empezaron a tener relaciones sexuales con ellas. Se encendió la ira de Dios y mataron a 24,000 israelitas que se habían metido con las moabitas. ¿Por consejo de quién? A veces los pastores, en lugar de que guíen a las ovejas a la vida eterna, las guían a la perdición. Otro texto para ver esto. Números 31:16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Quién fue la idea? Consejo de Balaam. Qué astuto. Lo que le había ofrecido Balac, este dinero es para mí. Y yo te predico todo esto para que estemos despiertos. Aquellos pastores que son ambiciosos para el dinero, los mandan a vender empanadas, los mandan a vender salbutes, los mandan a vender que horchatas, que perfumes, que rifas en la congregación. Vamos a rifar este muñequito para ver si sacamos 200 pesos. Vamos a rifar esta grabadora para ver si sacamos 1,000 pesos. Todo dinero, puro dinero. Vamos a identificar pastores falsos, iglesias falsas, y sobre todo las artimañas que tienen esos hombres para hacerse ricos. Pobre aquel profeta que estaba profetizando verdad, nadie le hace caso. Pero a los profetas falsos, ¿con qué facilidad? Se les da dinero, se les da ropa, se les atiende, se les da riquezas. ¿Cuántos decimos amén? Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude no solamente para saber dónde, sino para ver ese pobre perdido que está en la religión y ayudarlo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios, es precioso cuando tú abres los ojos, Padre mío, de nuestro entendimiento, porque estamos cansados con esta basura, si es que se les puede decir pastores, ancianos, diáconos, encargados de congregaciones, materializados. Todo es dinero en la congregación. Todo es dinero, Padre. Yo te ruego saber diferenciar, que tú ayudes a diferenciar lo precioso de lo vil, bendito Dios, y que no solamente nos ayudes, sino con tu ayuda, cada uno de nosotros poder ayudar a esos pobres, ciegos, que están en las religiones, bendito Padre. Ayúdanos, Señor Jesús. Nos da tristeza cuando una persona la ves bien perdida, pero porque da ofrenda o porque hace talento en la iglesia, está en primer lugar para el pastor. Nos causa tristeza todo esto. Nos causa tristeza cuando un matrimonio que está en adulterio lo bautiza el pastor. Me causa tristeza, Padre. Me causa tristeza cuando un pastor bautiza a una persona que está en fornicación, pero los bautiza, Padre, para poderlos utilizar para que den el talento, los diezmos, las ofrendas. Me da tristeza todo eso, Padre. Y me da tristeza también cuando aquel que no se ha arrepentido, lo bautizan para poderlo exprimir, para poderle sacar todo lo que sea posible para las bolsas del pastor, o para hacerse de carros, casas, terrenos, ranchos. Es terrible lo que se está viviendo hoy día, Padre mío. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.